continuando justo donde nos quedamos, después de hacer varios preparativos ya estábamos a punto de lanzarnos hacia Haruko-tan, pero Xiao nos detiene, argumentando que en nuestra estadía en el estómago de Double terminamos tan contaminados de energía Darker. Dicha contaminación va más allá de lo que puede manejar la inmunidad innata de los Arcs. Pero tu personaje y Matoi, aún sabiendo eso, no estaban dispuestos a dejar a los gigantes a su suerte. Rescatamos a la Avatar, que era muy tarada, se le ocurrió ir sola contra todo un ejército, debido a que emocionalmente está destrozada porque Double se comió a los Kuro Knights. Al momento de rescatarla la convencemos de que se vaya debido a que este es un conflicto entre los Arcs y Dark Falz. Al momento de encarar a Double, los gemelitos se dan cuenta de que por nuestra culpa ellos terminaron con el estómago vacío. Y en medio de toda la plática, Matoi sabe qué tiene que decir en esta situación. Yo no vine aquí a derrotarte, yo vine aquí a matarte. Double se entusiasma al ver que nosotros somos unos oponentes muy interesantes, y de aquí procedemos a los trancazos. それじゃあそろそろどっちが勝っても恨みっこなし化け物同士の殺し合い始めようかね。食べがいがあるね。こっちだろ。Y esta parte de la pelea que deja en claro que Double es un ser dividido, y ahora enfrentamos a su versión unificada. Tras haber finalizado la pelea contra Double, él se da cuenta que nuestro personaje y Matoi absorbieron parte de la esencia de los otros Dark Falzes, y por esta razón el proceso para traer de vuelta a la oscuridad profunda se detuvo por completo. Y aquí vemos qué tan devoto es Double realmente en su causa para traer de vuelta a la oscuridad profunda. Sabiendo que está a punto de morir, prefiere entregar su esencia a nosotros. Originalmente había apuntado a Matoi, pero nuestro personaje toma el tiro. Y aquí Double dice algo muy interesante. Ambos son perfectos candidatos para aportar a la oscuridad profunda. Y como si fuese un niño que se salió con la suya, Double se desvanece victorioso con lo que hizo. Con la oscuridad profunda quemándonos desde adentro, Matoi reza a la Clarissa para absorber toda la malicia de nosotros. Usando la misma técnica de ejecución que iba a usar hace 10 años en sí misma, la usó en nosotros. Matoi absorbe la oscuridad profunda y mientras nuestro personaje no está consciente, le dice que esto es su responsabilidad. Más tarde Sara llega para recogernos, pero ve a Matoi convertida en la oscuridad profunda y además se percata que ya recuperó la memoria.
Matoi toma la decisión de finalizar lo que debió haber hecho hace 10 años. En ese momento Sara le confiesa que ella es la niña que rescató hace 10 años. Sara estuvo esperando que Matoi recuperara la memoria para así agradecerle por lo que hizo. Tras sentirse alivianada por aquella incertidumbre del pasado, Matoi decide acabar el conflicto contra los Darkers de una vez por todas. Y esta Sara simplemente no quería que se repitiera la historia. Ella sabe que Matoi se va a sacrificar por el bien de todos. Después de que Sara nos recogiera, Persona aparece para recoger la Clarissa. Pero, ¿bajo qué motivos? Es la gran pregunta. Capítulo 4. El día del juicio. La historia comienza con nuestro personaje siendo llamado por Persona para reunirnos en el árbol donde Matoi solía reflexionar. A lo largo de la temporada, Persona nos fue advirtiendo acerca del peligro que corre el universo si Matoi seguía con vida. Y en sus palabras, es inútil salvarla, créeme, ya lo he intentado tantas veces. En el estado actual de Matoi, ya no hay manera de salvarla, pero lo que sí podemos hacer es acabar con su sufrimiento. En mis intentos anteriores he fracasado por haber estado solo, pero si unimos fuerzas, tendremos éxito en esta misión. Además, yo sé dónde está. Si aceptas mi propuesta, iremos de inmediato para acabar con todo esto de una vez por todas. Ya encontrando a Matoi, nuestro personaje le habla con tal de hacerla reaccionar. Pero Persona nos comenta que es inútil, ya que la oscuridad profunda se ha apoderado por completo de ella. Y juntos procedemos a los trancazos. Emergency code Q. Tras acabar la pelea, por más daño que le hacemos a la oscuridad profunda, Matoi no reacciona. En medio del calor de la batalla, nuestro personaje agarra una espada que encuentra por ahí y no puede asestarle un golpe a Matoi. En lo que la oscuridad profunda cargaba un ataque, Persona se teletransporta y la agarra por detrás. Nos hace el comentario de que el único modo de que acabe todo esto es que nos apuñale a los dos. En mi opinión, esta escena sí llega a pegar emocionalmente por el hecho de que es tu yo del futuro quien se va a morir aquí. Y sin dudarlo le hacemos caso. En palabras de Persona, él siente alivio de que todo esto por fin vaya a acabar, sintiendo así una paz que había olvidado con el paso del tiempo. Y tras desvanecerse, Matoi recupera la conciencia. Y antes de morir ella nos dice lo siguiente: no llores por mí, en vez de eso sonríe. Y antes de darle el último adiós, ella se desvanece. El asunto aquí es que este no es un final malo. Más bien, esta es la historia de origen de Persona. Resulta que tras haber matado a Matoi, nuestro personaje tuvo un remordimiento tan fuerte y con la energía remanente de la oscuridad profunda, fue como nació Persona. Se desconoce qué pasó en la línea del tiempo original, pero a partir de la segunda en adelante, nuestro personaje ya convertido en Persona viajó al pasado con el fin de matar a Matoi, y así asegurarse de que nuestro yo del pasado jamás lo hubiese conocido, siendo este un ciclo que se ha estado repitiendo durante un número indefinido de veces, hasta que en una línea del tiempo, nosotros escogemos no matar a Matoi. Persona reacciona de una manera muy consternada, cuestionando cómo a pesar de sus advertencias, nosotros seguimos de necios con querer salvarla. Y con el coraje de no haber logrado convencernos, él decide ir tras Matoi por su cuenta, pero nosotros no lo dejamos irse. Después de darnos unos buenos trancazos, Persona entra en un estado de tristeza, al tratar de convencernos de que no podemos salvarla. Y aquí entra en una epifanía.
Ya pasando el coraje se da cuenta de que él nunca tuvo el poder para salvarla, solo tuvo el poder para matarla. También se da cuenta que una razón de por qué ha estado fracasando tanto es porque muy en el fondo, Persona todavía quiere salvar a Matoi. Por lo tanto, había olvidado que el necio que tiene enfrente es él mismo. Al igual que en el otro final, nosotros somos quienes le proponemos a Persona que unamos fuerzas para salvarla. Persona anda escéptico, pero se da cuenta de que su mayor error es el haber estado solo, y acepta hacer las cosas a nuestra manera. Tras esto volvemos a la flota de los Arcs para pedir ayuda y así encontrar a Matoi. Pero al acudir con Xiao vemos que él y Sara se andan peleando, ya que como Matoi se convierte en la oscuridad profunda, Sara tiene miedo de que Xiao la llegara a matar. A lo que Xiao responde, eso haría Xion en esta situación. Pero a diferencia de ella, yo siempre tuve más contacto emocional. Y la razón de por qué me gusta estar más aquí que en la nave nodriza es para ver cómo la gente lucha en su día a día. Me gusta ver sus ambiciones, sus preocupaciones. Y tan solo considerar matar a Matoi me duele en el alma. Tras esto, Xiao se dispone a hacer todo lo posible para localizar a Matoi y lanza el comunicado de lo que pasó a todo mundo. La historia no dejó en claro el siguiente aspecto. Todos los personajes del juego repentinamente estaban de acuerdo con querer salvar a Matoi a pesar de que ella se convirtió en la oscuridad profunda. Quiero pensar que todo mundo repentinamente recordó lo que pasó hace 10 años, al igual que Sara. Tras esto, todo mundo se puso en plan de se lo debemos. Le debemos a Matoi no solo el incidente de hace 10 años, sino también el habernos salvado de Luther. Todo mundo nos fueron dando palabras de apoyo, y en el caso de Lisa ocurrió algo muy peculiar. La notamos muy tranquila, muy serena, como si fuese una persona completamente diferente. Nos cuenta que en el pasado, cuando la oscuridad profunda emergió, una sola persona se había sacrificado para salvar al universo, y viendo las circunstancias, es hora de que el universo le devuelva el favor a esa persona. Después de haber dicho eso, Lisa vuelve en sí otra vez. Se da cuenta que se había desvanecido y nos pregunta si no cometió alguna locura mientras andaba en ese estado. Tras mucho esfuerzo, los Arcs localizan a Matoi en Averius. Al llegar nos damos cuenta que la sola presencia de la oscuridad profunda alteró todo el ecosistema. Al Consejo de los 6 les dan la orden de hacer los preparativos para usar una técnica del avatar y así asegurarse de que la oscuridad profunda no se llegue a escapar. Pero en el camino los 3 héroes terminan encontrándose con clones de los Dark Falses. Muchos pasaron desapercibido lo siguiente, pero hay una razón simbólica de por qué cada héroe se peleó contra cada Dark False específicamente. En el caso de Reyes contra Elder, se debe a que por culpa de Elder perdió a Alma, y por su muerte Reyes terminó distanciándose de su hermana María y otras amistades. En el caso de Khasra contra Luther, se debió a que Luther había poseído al Khasra original, y el que conocemos es el clon. Y Khasra al enfrentar a Luther siente que está vengando al Khasra original. Y Clarice Clays contra el aprendiz, se debe a que por el incidente de hace 10 años que ella provocó, causó que Sara no solo terminara bajo los experimentos de Luther, sino también catalizó su existencia. Tras los esfuerzos para asegurarse de que la oscuridad profunda no se llegue a escapar, encaramos a Matoi con tal de hacerla reaccionar. Pero al no reaccionar terminamos procediendo a los trancazos. Emergency code due.
Tras la pelea, nuestro personaje siguió esforzándose con tal de hacer reaccionar a Matoi, y en un acto de fe, rezando que no nos vaya a matar. Matoi reacciona diciéndonos que nuestro exceso de bondad un día nos va a matar, alegrándose de vernos una última vez antes de cumplir con su deber, ya que en sus palabras para esto nació, y aprovechando que está consciente, hace un círculo con el cual busca contenerse a sí misma e invoca un minion al cual le da la orden para que la mate, pero nuestro personaje se niega a dejarla morir e intercepta el tiro. Matoi cuestiona nuestras acciones debido a que el sacrificio que está haciendo es por nuestro personaje. Nuestro personaje es su razón para pelear. En lo que ocurría todo ese bullicio llega Persona con la Clarissa. A pesar de que es un Dark Falz, Persona usa el poder de la Clarissa para absorber la malicia de Matoi y nuestro personaje, poniendo fin a este ciclo de sufrimiento. En este punto nuestro personaje se da cuenta de que Persona todo este tiempo tuvo planeado esto, a lo que Persona responde: yo soy un Dark Falz, yo ya no tengo a dónde volver, pero tú todavía tienes una vida que vivir. Además, el ver a Matoi feliz es ganancia para mí. Y tras eso Matoi es liberada de la esencia de la oscuridad profunda. Y tras esto tenemos una escena en la que estamos reunidos con Shion. Ya habiéndose calmado las cosas, Matoi se da cuenta que ella realmente no estaba lista para morir. Persona trata de consolarla diciéndole: no llores por mí, sonríe. Matoi se da cuenta de que eso es algo que ella diría. Shion había anticipado que tu personaje o Matoi iban a morir, pero al ver que los dos están vivos es una prueba de lo impredecible que es la vida realmente. Y como si Shion fuera la muerte, se lleva a Persona. Tu personaje sabe que no hay nada que podamos hacer para detener esto. Ya volviendo al mundo real, tenemos un breve vistazo a la forma Hyunar de la oscuridad profunda. Mientras Persona aún tiene el control, se aleja de nosotros. Volviendo con la flota Arx, Xiao tenía contemplado exactamente lo mismo que esta Shion. Vemos a Matoi con un nuevo traje, el cual a partir de este punto de la historia ha sido su traje definitivo de momento. Además, la personalidad de Matoi cambió, demostrando ser una versión intermedia entre la Matoi del pasado y la Matoi amnésica del presente. Ahora que la oscuridad profunda anda suelta, hay mucha incertidumbre con respecto a qué va a ser del universo. Persona lo que hizo fue darnos una oportunidad para prepararnos para cuando ella aparezca. En palabras de Matoi, no vamos a saber el resultado del enfrentamiento a menos que vayamos a pelear contra ella. Ya cuando la oscuridad profunda se manifiesta, enfrentamos a un clon de Double como su heraldo, el cual es una versión malvada de un castillo de Disney. Y apenas matamos al clon, de inmediato enfrentamos a la oscuridad profunda, la cual, en mi opinión, es el pináculo de las ocurrencias que Phantasy Star puede ofrecer, ya que si lo observan bien, es todo un terror cósmico. De su forma de flor después adquiere una forma humanoide. Luego tenemos un encuentro con Persona, pero en forma de nuestro personaje. Y como es costumbre, en la descripción del video les dejo un link para que puedan ver la pelea más detalladamente si gustan. Tras haber acabado la pelea, Xiao nos comenta qué fue lo que pasó al final contra la oscuridad profunda. Resulta que cuando le ganamos, lo que ocurre realmente es que la aturdimos, y en ese instante Persona recupera el control y devuelve en el tiempo a la oscuridad profunda, atrapándola en un bucle infinito. Y Xiao no tiene manera de predecir qué tan viable es ese método. Quizás tuvimos éxito ahora, pero lo tendremos en las próximas 10 o en las próximas 100. No hay manera de saberlo. Matoi reacciona con que ese es un destino horrible y tu personaje reacciona de la siguiente manera ante Xiao. Xiao, no podemos dejar a Persona así. Yo soy él después de todo. Xiao está de acuerdo con que va a investigar cómo liberar a Persona de la oscuridad profunda, pero va a tomar mucho tiempo, de eso está seguro. Y antes de acabar el video, les debió mi opinión acerca del traje anterior de Matoi, el cual, de acuerdo con el fandom, es el más feo que ha tenido en toda su historia. Matoi con el paso de los años ha tenido diferentes trajes que de Halloween, de Navidad, etc. Y la opinión de los fans acerca de ese traje jamás va a cambiar. En fin, espero que hayan disfrutado del video y se despide su servidor Silo. Espero que tengan un buen día.